Bueno, la palabra es Jucá, que es perdón, acá estoy poniendo la palabra Jucá. Jucá, que es, viene de Jucá, ¿cierto? Que significa constitución, estatuto, ordenanza, práctica. Ahora vamos a leer, ¿no? Ese es el título. Es como un título recordatorio más que. Y va. Va a mirar por números 19, no, exactamente 22.1. Y el título surge exactamente de aquí, porque en el pasaje del capítulo 19, ¿no es cierto?, dice, obviamente dice, va a ir a ver a Adonai el Moshe, a Moshe Aarón, ¿no es cierto?, Lemor, diciendo, Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza, ¿no es cierto?, Jucat, ¿no es cierto?, esta es la ordenanza de la ley de Adonai. Por eso el título es Jucat, que significa, bueno, puede ser, acá yo tengo traducido en esta versión, se puede traducir ordenanza. La palabra Jucat significa estatuto, ordenanza, constitución, también es práctica, ¿no es cierto? También se utiliza en algunos casos bíblicamente incluso como provisión o provisión diaria. Tiene un montón de significados, ¿sí? Un montón de significados. Vamos a leer, en esta, nosotros tenemos la parte que corresponde a la purificación de los inmundos, el agua de la roca, que la segunda vez, porque recuerden que la otra está en el libro de Éxodo, la primera vez que salió agua de la roca, está la segunda vez, cuando Edom rehúsa dar paso al pueblo de Israel, cuando Aarón muere en el monte Or, ¿no es cierto?, cuando atacan al pueblo de Israel, luego la serpiente de bronce, que es un tema muy interesante, por hoy no lo vamos a hablar, pero es muy interesante, tremenda, maravillosamente interesante, hasta el 22.1, las guerras con Seón, con Basán, hasta el 22.1, que dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y aquí termina entonces la parasha y luego comenzará la siguiente de la semana, que es Balak, ¿no es cierto?, la próxima semana, con el favor del Señor. Entonces vamos a leer una porción solamente de la purificación, que es de donde comienza, aunque no vamos a hablar del agua de la roca, pero no, el año pasado hablamos del agua de la roca, en este momento vamos a hablar de otra cosa, no del agua de la roca, y me voy a referir a lo siguiente. Ustedes van a ver, bueno, primero leamos esta parte de introducción a la parasha, ¿no es cierto? Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley de Adonai, que Adonai ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de Elías 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Hasta allí. De hecho que, bueno, aquí también menciona el agua, ¿no es cierto? El agua aparece muchísimas veces en las escrituras, y sería bueno a veces aprender un poco de lo que significa el agua, ¿no? El agua, que en este caso el agua de la purificación. Pero en el pasaje, ¿no es cierto?, que va en el verso capítulo 20, ¿no es cierto?, habla de, dice, es el agua sobre la roca o sobre la peña, como usted tenga en sus traducciones, es la misma palabra, ¿no es cierto?, no hay ningún problema.
Ustedes tienen que recordar, ¿no es cierto?, que en el libro de Éxodo, cuando el pueblo recién había salido de Egipto, ni bien, inmediatamente sale de Egipto, se suscita un acontecimiento donde no había agua, ¿no es cierto?, porque el pueblo estaba, digamos, enojado, estaba con ira, y justamente vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? Y ahora usted se va a dar cuenta de qué vamos a hablar. El pueblo estaba enojado, airado contra el Creador y también contra Moisés y los líderes por la situación de que no había agua, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde el Señor le manda por primera vez a Moisés, ¿no es cierto?, que golpeara la roca para que saliera agua, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, dice que el pueblo de Israel, no es porque no había agua, sino que estaba altercando con Moisés por la situación. Siempre se anduvo quejándose el pueblo de Israel. A los 40 años se estuvo quejando, por eso, contra Dios y contra Moisés. Esta situación del pasaje de Números 20 ocurre a los 39 años de la salida de Egipto. La otra situación ocurre a las semanas de salir de Egipto. La primera situación en donde se quejaron, ¿no es cierto?, que no tenían agua, ocurre a las semanas de la salida de Egipto. Esta situación del capítulo de Números 20 ocurre a los 39 años de la salida de Egipto. Y uno se da cuenta que pasaron 40 años y el pueblo, ¿no es cierto?, seguía quejándose. Por eso, de lo que vamos a hablar, me adelanto en esto. ¿Qué pasó con Moisés, ¿no es cierto? Nosotros vemos que Moisés, ¿no es cierto?, tiene un momento de gran ira, pero es muy difícil, ¿no es cierto?, estar 40 años con una persona, con muchas personas, o con 2 millones de personas, al cabo que de 2 millones serían 1 millón de adultos, 1 millón de niños o jovencitos, pero 1 millón de adultos que se estén quejando durante 40 años irrita a cualquiera. Yo pienso que hasta trastornaría la paciencia de Job, porque Job era muy paciente y el pueblo de Israel trastornaría hasta la paciencia de Job directamente. Entonces, ahora justamente vamos a ver eso. Entonces, el pueblo de Israel se estaba quejando, ¿no es cierto? Y la queja hay que tener mucho cuidado con la queja, con la ira, con el furor, con la irresponsabilidad, con la impaciencia, con todo esto, porque es mala consejera, ¿no? Y entonces, ahora yo les voy a mostrar algo de la Escritura para que ustedes me sigan esto. Este pasaje de Números 20 ocurre, le reitero, a los 39 años de la salida de Egipto, y la primera vez que faltó agua eran semanas que estaban saliendo de Egipto. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Adonai apareció sobre ellos, y habló Adonai a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darán de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas,
y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, las aguas de las rencillas, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó. La anterior está, no, ahora vamos a dejar esto, luego vamos a volver al pasaje. La anterior está en Éxodo 17, que tampoco nos interesa ahora, ¿no es cierto? Bien. Usted vio que el pueblo se había quejado con el maná. Estoy en Éxodo 17. Entonces, en Éxodo 17, acá es cuando salieron poquitas semanas, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Y ahí usted conoce la historia. Si usted se da cuenta, en el siguiente pasaje aparece Amalek, ¿no es cierto? Amalek, que era un hijo extramatrimonial de Esaú, ¿no es cierto? Esaú se veía, un hijo extramatrimonial de Esaú, ¿no es cierto? Y Amalek significa padre que tritura, Malak, padre que tritura, padre que devora. Fíjese que Amalek, que significa padre que tritura, padre que devora, padre que desmenuza, eso es lo que significa Ame, pueblo, Melek es destruir, devorar, triturar, desmenuzar, etc. Y entonces el Amalek aparece exactamente en el momento preciso, ¿no es cierto?, que el pueblo estaba murmurando. Es decir, la murmuración, la ira, la rebeldía, la desobediencia, ¿no es cierto?, todo eso hace, y lo va a ver ahora, lo va a ver con Moisés, hace, ¿no es cierto?, que aparezcan un montón de cosas. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que en Éxodo 17, antes estaba lo del maná, que ya se habían quejado, viene la falta de agua, altercaron con Moisés, etc. ¿No es cierto? Y ahí, bueno, viene el agua, pero también viene el agua, pero viene Amalek para cortarle la retirada hacia el avance a la tierra prometida. Por eso la murmuración, la queja, la actitud maliciosa, ¿no es cierto?, la ira, el furor, el ser terco, obstinado, testarudo, todo, usted lo va a ver ahora, ¿no es cierto?, hace que surjan un montón de cosas y a veces ni nos damos cuenta. Recordemos, de hecho que vamos a terminar con eso, aquí estamos viendo algo que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida junto con Aarón. Miriam ya había muerto, ¿no es cierto? No pudo entrar a la tierra prometida precisamente por tener una actitud de rebeldía, Moisés, y una actitud de incredulidad. Nada más que Moisés. Solo dice la Escritura, y bien claro, tanto en español, en hebreo o en el idioma que usted quiera. Una tremenda actitud de rebeldía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el pueblo, ya son 39 años, ahora vamos a ir bien atrás, pero después vamos a volver, pero estoy recordando algo. El pueblo aquí, cuando alterca con Moisés, ya lo tenía cansado. Moisés estaba como una olla hirviendo. Tiene 40 años de aguantar las quejas de todo el pueblo, porque usted va a ver un montón de quejas. Y yo no dudo que en los 39 años, 39 menos 2 que conocemos, son 37. En los 37 años hasta ahora en el desierto no se dice nada aquí en la Escritura, extrabíblicamente en los Midrashim, en el Talmud y en otros lados aparece. Pero aquí la Escritura no narra prácticamente nada de los 37 años que mediaron entre los 2 primeros años de la salida, ¿no es cierto?, de Egipto, hasta llegar hasta los 39 años aquí. No se habla nada. Pero no dudo que el pueblo se estuvo quejando de la misma manera como conocemos en la Escritura, que está perfectamente narrado. Lo que el pueblo no se dio cuenta y no lo pudo interpretar, y lo que Moisés tampoco se dio cuenta,
que con la actitud constante del pueblo, y Moisés, a pesar de que se dice que Moisés era más manso que todos los hombres, la única vez que dice manso en hebreo para él, la segunda que aparece en el Nuevo Pacto es para Yeshua, ¿no es cierto? Anab y Praus, son en hebreo y en griego, las dos únicas personas que merecen el título de manso en la Escritura. Es la única vez que aparece para Moisés. A pesar de Moisés ser considerado el manso entre los hombres en la Escritura, eso no quiere decir bíblicamente que no haya sido una persona que jamás pudo controlar su temperamento y su ira. Jamás pudo Moisés controlar su temperamento y su ira. Cuando uno lee, no lo busquen ahora, el libro de Hebreos, bueno, el Nuevo Pacto, está el 7, capítulo 7, que dice que Moisés, el libro de Hechos, no Hebreos, Hechos 7, cuando dice que Moisés había sido educado, ¿no es cierto?, en lo más alto de la cultura egipcia, eso es para que aprendamos que la educación no quita la ira. Usted puede ser una persona, la ira no se educa en ese sentido. Con educación no se quita la ira, hay otro tratamiento para la ira. Usted puede ser el universitario más grande con los mayores maestrías, doctorados y con muchos títulos y ser una persona tremendamente irascible, ¿no es cierto?, testaruda o terca, pero eso nos da la pauta de que con la educación no se quita la ira. La educación no le quita la ira a nadie. Lo bueno que tenemos que aprender de esto, de la historia de Moisés, es, primero, que si Moisés, quien fue tipificado en la Escritura como el hombre más manso, tuvo desde que tuvo 40 años, porque a los 40 años tuvo su primer problema de ira, desde sus 40 años a sus 120 años, 80 años, que no pudo controlar la ira, significa que no es que es consuelo para nosotros, pero significa que nosotros tenemos que aprender de ello. Pero si no aprendemos de ello, porque a veces se nos nubla la vista espiritualmente, ¿no es cierto?, por lo menos aprendamos que la consecuencia de la ira trae catástrofes. La consecuencia de no poder manejar el temperamento trae tragedias. La tragedia de Moisés y la catástrofe de Moisés fue que no pudo entrar a la tierra prometida por la desobediencia, por la crudeza con que dijo las cosas, por la incredulidad. Ustedes dicen, ¿qué le dice el Señor? Ustedes no dieron testimonio de mí. ¿Sabe dónde está uno de los testimonios? ¿Vio cuando Moisés le dice al pueblo rebeldes, sacaremos agua de la roca para ustedes? ¿Quién eres tú para sacar agua, Moisés? Tú no sacas agua, el que saca agua es Dios. Ahí está. ¿Se da cuenta? Un momento de ira, un momento de tensión, y arruinó su vida para siempre y no pudo volver atrás. Arruinó 120 años de su vida por haber dicho un par de frases desatinadas fuera de lugar, ¿sí? Yo creo que Moisés no entendió que el Señor en ese momento le estaba dando el don de la palabra. Exactamente, el don de profecía. Sí, habla. Habla. Él tenía que decir, ¿no es cierto?, hablar a la roca, no a nadie, hablar a la roca, y el agua, lo que tenía que hacer, tomar la vara, ¿sí?, ir hacia la peña, hablar a la peña y estaría el agua. No le dijo que diera un discurso, y un discurso durísimo, y no le dijo que dijera, porque dice, sacaremos agua para ustedes, rebeldes. No, Moisés, pero ¿quién eres tú para sacar agua? Dice, ¿no es cierto? Dice, el Señor es el que manda, envía el agua, pero no tú. Entonces, a veces por una sola actitud, en la Biblia hay muchas de esas actitudes, muchísimas, ¿eh? ¿Sabe cuánta gente en la Biblia
hubiera dado el brazo derecho o el brazo izquierdo o los dos brazos por cambiar, por volver el tiempo atrás y cambiar de actitud? Oh, y nosotros también. O no me diga que no es así. O no me diga que no es así. Porque nosotros, al principio nosotros incluso justificamos a Moisés o pasamos por alto ciertas cosas de Moisés. Nos contaron toda la vida la historia de Moisés, ¿no es cierto? Pero pasamos por alto y exoneramos, justificamos, indultamos y liberamos a Moisés de la culpa, pero Dios no lo hizo. Dios dice que es paciente, pero ¿saben una cosa? Estudie bien esto. Dios no va a ser eternamente paciente. Lo que va a ser es eternamente perdonador. Hay una diferencia. A David, con David no fue eternamente paciente. No. Con David no fue eternamente paciente, pero fue perdonador. Después, si usted estudia bien la Biblia, tiene que leer muchísimos, un montón de capítulos. Pero si usted lee muy bien la Biblia, en la historia de David, después que él tiene un trabajo como rey con grandes victorias, reconocimientos y un montón de cosas. Tiene la relación con Betsabé y manda matar a Urías, que era uno de sus mejores amigos y su guardia personal. Si usted lee bien que tiene que reunir capítulos de distintos libros para meterlos así, ¿me está siguiendo? A partir de ese momento empieza el declive de David y empieza a perder batallas. Tiene problemas con su familia, tiene problemas con sus sobrinos, que son los generales, tiene problemas con su hijo. Su hijo tiene que estar huyendo en su reino, es un fugitivo en su propio reino a partir de ese momento. Es decir, Dios lo perdonó, pero le trajo consecuencias gravísimas, solamente por no medir su temperamento, su actitud, su deseo. Y usted va a ver muchos de esos. Por ejemplo, ¿me está siguiendo? David, que no, porque si usted se fija, a partir de ese momento, por eso Crónicas dice, no vas a poder construir el templo, lo va a construir tu hijo. Dice, porque tú eres un hombre de guerra y Dios te perdona, pero no en lo concerniente a Urías el Eteo. Porque el rey de Israel, de hecho que siguió con Betsabé, ¿no es cierto? Y de ahí nace el rey, Salomón, ¿correcto? Correcto. Dios lo perdona, pero Dios lo que tampoco pudo perdonar en David es que hiciera una trama terriblemente satánica para matar a uno de sus mejores amigos, fiel compañero, general de su ejército y guardia personal de él. Es decir, te voy a emborrachar y como no te logro emborrachar, ¿no es cierto?, te voy a mandar con tu esposa. Pero como no te pude emborrachar ni mandar con tu esposa, ¿no es cierto?, con toda esta historia, le dio una carta para que lo pusieran adelante, aunque él no la pudo leer la carta, y que lo mataran en la primera fila del ejército de Israel. Nada menos ni nada más que el rey David. Entonces, nosotros vemos personajes en la historia de estos, vemos muchísimos personajes. Vemos, por ejemplo, a Moisés, por ejemplo, que no hubiese dado cuando tenía 119 años, porque son 39 años, en ese momento tendría alrededor de 119 años para cumplir 120, cuando estaban llegando, que en el momento que habló y dijo, rebelde, sacaremos agua, ¿no es cierto?, y se puso más, y además golpeó, y no una vez, sino dos veces la roca, cuando se le dijo que le hablara. Dice, ustedes no me santificaron, yo te dije que hicieras esto y punto. No te dije que hicieras esto y esto. Habla. Punto. A la roca. Entonces, ¿qué no mira cuando Moisés, cuando le dice, tú ni Aarón no van a poder entrar porque no me santificaron, ¿no? ¿Qué no hubiera dado Moisés en ese momento? Dice, Señor, quítame un brazo, ¿no es cierto?, pero no me tomes en cuenta las palabras que dije y lo que hice. Y le dice, no, Moisés. Nosotros
lo justificamos a Moisés. Es decir, aparte, por ejemplo, si yo le dijera al Señor, pero Señor, mira, viene con un pueblo que lo tiene harto 40 años, aparte lo provocaron. ¿No le parece injusto a usted lo que le pasa? Claro que es injusto. Y nosotros, sin darnos cuenta, lo exoneramos a Moisés. Pero Dios no lo hizo. Porque yo también cuando leo esto digo, Señor, pero lo están provocando. Yo también los pateo aparte, no es que le digo rebeldes. Claro, lo están provocando. ¿Cómo tiene que reaccionar una persona? Y el temperamento, ahí. Es decir, el pueblo necesitaba un escarmiento, ¿correcto? Sí. Justificado, el pueblo necesitaba un escarmiento. Moisés estaba airado, correcto. Tenía que tomar una determinación, correcto. El problema es cómo se toma la determinación. ¿Cómo tomamos la determinación? Porque él dice, Señor, vio que hay un pasaje muy anterior, antes de los 39 años, ¿no es cierto?, que le dice, Señor, de aquí en más, este pueblo me apedrea. Entonces, ¿cómo era la relación del pueblo con Moisés? Era una relación terriblemente de presión, de hostigamiento. Y no veo como dicen aquí, por ejemplo, dice, y porque no había agua, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Ahora vamos a volver atrás para hacer cómo llegó a esto Moisés. Hay una razón por la cual llegó a esto. Pero fíjese la actitud. Vio en Éxodo 17, 37 años atrás, se reunieron contra Moisés, se altercaron contra Moisés y contra el Señor. Y aquí, ¿no es cierto?, no tengo agua. Entonces, ¿qué hace? Como las personas que están formando el pueblo de Israel ven que no se les trataba como ellos merecían. Dice, Señor, no se nos está tratando como merecemos, ¿no es cierto? Nosotros merecemos que se nos trate de otra manera. Entonces, ¿qué hacen los líderes de Israel? Entonces, ¿vio cuando las cosas no andan en un lugar, en una congregación, en una familia, en un trabajo? Enseguida se busca un grupo de linchamiento. Enseguida se busca un grupo de linchamiento. Me busco a fulano, mengano, sultano, que estén de acuerdo conmigo y le pegamos al culpable. ¿Quién es el culpable? Moisés. Entonces, si le traen un grupo de linchamiento, que no es la primera vez, ¿cómo actuaba Moisés? Entonces, ¿cómo actuaría usted? ¿Cómo actuaría yo? Ahí está el problema. Uno tiene, cuando lee la Escritura, mi hermano y mi hermana, ahora voy a hacer un pequeño recorrido para llegar a esto. ¿No es cierto? Cuando usted lee la Escritura y yo leemos la Escritura, tenemos que aprender a desmenuzar la situación. Entonces, la mayoría de nosotros no pensamos que Moisés haya sido una persona, no lo creemos. No creemos que Moisés haya sido una persona de un genio, de un carácter, de un temperamento violento. No lo creemos, no lo creemos. Y sin embargo, yo le voy a mostrar cómo él tuvo un temperamento violento. Tuvo que lidiar toda su vida con un temperamento, un genio, ¿no es cierto? Un temperamento, un genio violento, y tuvo que madurar, tuvo que aprender a conocerse a sí mismo. Por eso lo mandó 40 años al desierto, ¿cómo es? Solo al Madián, ¿no es cierto?, 40 años, para que Moisés aprendiera a conocer a sí mismo. Y de hecho que también tuvo problemas, ¿no es cierto? Tuvo que aprender a conocerse a sí mismo, a tener que dominar la ira. Usted y yo escuchamos esto, ¿no es cierto? Y usted va diciendo, no, yo soy un tanque de aceite, no me muevo ni con soy un pétalo de la rosa que no me muevo ni con la gota de rocío. Y no es así. No me va a decir cuántas veces estalló, dijo barbaridades, después se arrepintió, pensó mal de uno, pensó mal de otro, le quiso pegar a uno, quiso juntar a fulano, a mengano en contra de otro. No me diga que en algún momento no lo hizo. No lo hizo. Sí, en algún momento una de estas cosas hicimos, hermano. Una de estas cosas. Usted sabe lo que hubiera dado Eva y Adán y Eva, ¿no es cierto?, por volver atrás y no haber hablado con serpiente. Hubieran dado la vida. Hubieran dado la vida. Claro que hubieran dado la vida. Usted no piensa, ¿se acuerda de Jefté, el sacerdote, el juez? ¿No es cierto? Que el Señor lo manda a luchar contra los amonitas. Entonces Jefté, después tengo por ahí anotado el versículo, pero Jefté, por ejemplo, dice, Señor,
Si usted lee el pasaje de Jefté, es muy complicado, que se asocian con uno con otro, había problemas dentro de la estructura de Israel, enemigos que avanzan de un lado o del otro, hay que juntarse para pelear y todo, y la situación era muy extrema, muy grave, ¿no es cierto?, muy delicada. Y entonces dice, Señor, dice, si tú me entregas la victoria sobre los amonitas, yo te voy a entregar en sacrificio lo primero que salga de mi casa. Y cuando vuelve de la batalla, lo primero que sale de la casa es la hija. Después, si quieren, lo vamos a leer. ¿Ok? De hecho, que es un pasaje muy controversial en la teología hebrea. Me imagino que la cristiana también, me imagino casi seguro. En la teología hebrea no es que la mató, sino que la sacrificó. Otros dicen que sí, que está a punto. Y otro es que ella quedó sin conocer varón, quedó virgen para siempre como mujer consagrada, etc. Son dos posiciones que creo que también la gente cristiana, los teólogos cristianos la tienen, y también está dentro de la teología judía. ¿No es cierto? Son las dos posibilidades, ¿no es cierto? Y entonces después va a ver la actitud que toma, ¿no es cierto? Quería como revertir todo. Y la hija dice, no, padre, si tú ya lo juraste a Adonai, ya no hay nada que hacer. Se quería morir. ¿Por qué? Porque él está con el furor de los oficiales y los generales, la lucha, y que en un momento vino el espíritu sobre Jefté, y entonces dice, conozco que no conoce, porque si no conoce toda la historia, se complica para estudiar la Biblia. Y entonces Jefté le viene sobre el espíritu, y entonces Jefté estaba entusiasmado, eufórico. Hay que tener mucha paciencia, mucha cautela, mucha mesura, ¿no es cierto?, cuando se toman decisiones. Y entonces Jefté, sí, Señor, si me das la victoria sobre esa bonita, te entrego lo que sea. Piensa, Jefté, piensa lo que vas a hacer, lo que vas a decir. Usted vio Usías, el rey Usías, 2 de Crónicas 26, ya lo vimos. ¿Sabe? ¿Se acuerda usted que era un rey extraordinario, Usías? Extraordinario. Ya lo vimos varias veces con lujo de detalle. Usías era un rey extraordinario. Tenía ingenieros, generales, lo reconocían todos los países limítrofes. Había prosperado Israel en el ejército, en la agricultura, en todo. ¿No es cierto? Lo reconocía todo el mundo al rey Usías. Pero se ensoberbeció nuestro rey Usías, ¿no es cierto? Y dice, acá me voy a hacer el sacerdote yo también. Y dice, acá voy a cumplir el servicio de sacerdote. Se mete, ¿no es cierto?, para hacer el sacrificio, tomó el aceite, y los sacerdotes le dicen, ¿qué estás haciendo? Y él dice, a mí no me importa. Extendió la mano y quedó leproso. ¿De acuerdo? Y dice más adelante, el rey, uno de los reyes, porque queda en medio en el aire la historia de Usías para nosotros, así como exoneramos a Moisés y no nos damos cuenta que nosotros lo disculpamos, pero Dios no lo disculpó a Moisés, no lo disculpó, lo perdonó, pero no lo disculpó. Vas a tener la vida eterna, pero aquí en la tierra lo pagas. A David le dijo lo mismo. Yo te perdono, tu hijo va a morir, vas a tener otro, y va a ser rey, y va a ser grandioso, una promesa tremenda, pero tú, David, aquí en la tierra lo pagas. Aquí en la tierra lo pagas. Parece mentira, pero es tremendo. Y Usías, cuando lee eso, ¿no es cierto?, en los siguientes 2-3 versos, son 2-3 versos más, cuando le dice, ¿me está siguiendo? Cuando le dice, y quedó leproso y habitó aparte. El rey, fue un rey extraordinario, lea todo lo que hizo. Es increíble todo lo que había conquistado, lo que tenía. Fue extraordinario, porque nosotros vemos a David, Salomón, entre comillas, y algún otro, Ezequías, etc. Y Joram, estos son que fueron grandes reyes. Pero Usías queda como en el aire, no. Usías fue extraordinario como rey, extraordinario. ¿Y qué? ¿Cómo terminó? Leproso, apartado, ¿no es cierto? Porque, ahora, ¿qué? Supongamos, no dice más la escritura, y yo no recuerdo haber leído extrabíblicamente algún Midrashín, algo, no lo recuerdo, pero voy a pensar. Si yo veo a Usías en ese momento estando leproso en la casa donde lo apartaron para siempre, Usías hubiera dado no sé qué, Señor,
por impulso que me hice, por soberbia, por vanidad, por egocentrismo, porque no sé qué me pasó, extendí mi mano para tomar el aceite de los sacerdotes, lo que fuese. Y Dios, si hubiera, no aparece en la Biblia, pero si lo hubiera dicho, Dios no lo hizo volver atrás. No lo hizo volver atrás. Supongamos que lo hizo y nosotros no lo sabemos. Vemos por la Escritura que no volvió atrás. Es una situación que no, ni así mucho, ¿no es cierto? Mucho. De repente, ya Dios tiene todo anticipado, ¿no es cierto? ¿Qué daría a lo mejor a Abraham? Por supuesto no podemos volver atrás, estoy suponiendo, estoy pensando, y es lícito pensar. ¿Qué hubiera dado a lo mejor Abraham y Sara para que en un momento de dudas de las promesas de Dios, Sara no le dé a Agar a Abraham? Cuando después hubiera dicho, ay, ¿por qué no me callé la boca? ¿Por qué no me callé la boca? Pero la situación ya pasó. O no me diga que usted a veces nos dijo algo y después dije, esto me lleva al desastre. O tomó una decisión o una actitud determinada y esto me lleva al desastre. Claro que sí. Lo que pasa es que no se puede desandar el camino, no se puede. Lo único que hay para esto, como hoy que creemos en Yeshua, ¿no?, es la sangre de Yeshua como Cordero de Dios, como el Mesías prometido al pueblo de Israel, que me limpia de todo pecado. Antes, para nuestro pueblo judío en la antigüedad, era el Cordero de Yom Kippur y todos los múltiples sacrificios que se hacían específicamente para este tipo de situaciones. Vio que dice, por un pecado que cometí a sabiendas, a no sabiendas, sin darme cuenta, y si me di cuenta y lo hice adrede, si no lo hice, hay para todos. Y después el sacrificio de Yom Kippur, que es general de expiación. Porque dice, porque yo he dado la sangre en expiación de vuestras almas, dice. Pero cuando uno lee la Escritura, como leímos, después vamos a hablar rapidísimo aquí a números, para leerlo. Pero nosotros no creemos, reitero, porque es muy difícil ver situaciones en la Biblia así como Moisés y otros, pero pensar que tuvo que lidiar a lo mejor desde antes de los 40, pero el primer problema lo tuvo a los 40 años. A los 40 años tuvo su primer problema de ira grave, que lo convirtió en un asesino, y ya saben dónde, ¿no es cierto? Lo convierte en un asesino, y a partir de ahí, hasta los 119 años, batalló con la ira, con su temperamento, con su genio, que no lo podía dominar. Tal vez en muchas situaciones sí, pero la situación era bien difícil. Entonces, para ir viendo y aprendiendo algo, de hecho lo que yo estoy viendo ustedes lo saben, nada más que estoy tratando de, bueno, yo tengo la para allá donde hay pasajes hermosísimos. Estaba como tentado en el buen sentido hablar de la serpiente de bronce. La próxima hablaremos, no el sábado, para el año que viene, en el otro momento la serpiente de bronce, ¿no?, que es muy interesante. Pero me gustó esto porque nosotros vemos el agua de la roca, el agua de la roca. En la Biblia aparece 1000 veces la palabra agua, ¿no es cierto? Muchas veces. Y hay muchas aguas, ¿no es cierto? Acá tenemos el agua que era para satisfacer el pueblo, el agua fresca que sale para satisfacer al pueblo, ¿no? Hay otras aguas que son malas. Por ejemplo, hay un agua que es de juicio, que fueron las aguas del diluvio. Hay aguas que son de juicio, que son las aguas del diluvio. Hay otras aguas, ¿vio? Cuando dice, se van a poner rojas las aguas de Egipto, ¿de acuerdo? Cuidado, porque ahí se ponen rojas las aguas de Egipto, pero las aguas de Egipto están en este mundo en la actualidad también. Y las aguas de Egipto son las aguas de opresión. La opresión que viene sobre nosotros es el agua de Egipto, ¿de acuerdo? Y Dios a veces cuando es bien duro, cuando hubo la maldad multiplicada que ya era imposible de corregir, vienen las aguas del diluvio y las aguas del juicio. Acá vino el agua de la roca, que no lo supo valorar, ni Moisés a lo mejor ni el pueblo en ese momento. Nos dieron el agua porque nosotros nos merecemos que nos den agua. No, nosotros nos merecemos. Dios es grande. Fíjense que lo que es la gracia de Dios
la gracia de Dios tan grande, en medio de la rebelión, de la desobediencia, de la provocación del pueblo, de la actitud de Moisés de incredulidad, de tomar las riendas por él mismo a expensas y a espaldas de Dios, igual salió agua. Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Tremenda gracia de Dios. Por eso digo, Dios, yo entiendo que van a decir, Dios es paciente porque dice el Nuevo Pacto, su longanimidad. Longanimidad es una palabra griega que yo un día se las expliqué también, que habla de la extensión de la paciencia. Pero aquí vemos que también tiene un límite. Porque ¿sabe cuál es el límite? Cuando no se santifica a Dios y cuando se le roba la gloria a Dios. Cuando no se santifica a Dios, no se le santifica delante de los demás, no se santifica a Dios por incredulidad, desobediencia, por ira, por soberbia, por vanidad, por lo que fuese, se termina la paciencia de Dios y aquí el juicio. Dice, te perdono, no te mato. Y el hecho que Moisés, ¿se acuerdan cuando leímos el último pasaje de Deuteronomio, que lo analizamos muy bien? Con Moab, ¿se acuerdan que vimos los números de Moab y todo? ¿No es cierto? Que vimos todo eso. ¿No es cierto? Fue maravillosamente misericordioso el Creador con Moisés. Maravillosamente. Incluso no murió como mueren todos los demás. Dice que el Señor lo llevó. Cuidado. ¿De acuerdo? Tremendamente misericordioso con Moisés. Pero dice, hasta aquí estuviste así, llevando tu vida y tu temperamento y se te cayó. Te desbordaste con las palabras. No supiste actuar con el pueblo. Dice, y sacaremos, tomaste una actitud de Dios. Sacaremos, tú no sacas agua, Moisés, ni Aarón tampoco. Yo a veces cuando nosotros actuamos con esa vanidad, con esa soberbia, con ese dejo, ¿no es cierto?, de egocentrismo. Entonces, en Éxodo capítulo, vamos a tratar de ir rápido porque usted conoce, pero yo quiero llevarlo en este sentido, ¿no? En Éxodo capítulo 2. Voy a hacer de 2 10. Miren el salto que hay aquí. Y aquí se va a dar cuenta. Y ahora me acordé de algo. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Un día vamos a analizar esto de la etimología de Moisés, etc. Termina el primer capítulo. Correcto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio. Ahora, déjeme ver un segundo. Acuérdese de esto. En Hechos, les tengo que leer esto para que una la historia. En Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, verso 2. Déjenme ver. No, sí, pero tengo que ver una cosita. Sí, ok. Verso 22. Fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, ¿sí?, y era poderoso en sus palabras y obras. Por eso le digo, si usted está pensando, acá dice, sabiduría de los egipcios, ni hablemos de la sabiduría que había en Egipto, que era extraordinaria, ¿no es cierto?, para la época, ¿sí?, y para mucho más. Y era poderoso en palabras y obras, así que era una persona deslumbrante. Pero no quiere decir que la educación académica o lo que fuere en cuanto a educación va a calmar su temperamento y su ira. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Me voy a quedar ahí, pero voy a volver a Éxodo. Yo ya sé entonces que tenía 40 años Moisés, ¿de acuerdo? 40 años en el capítulo de Éxodo 2:11. En aquellos días, Éxodo 2:11 ahora, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ya sé que por el libro de Hechos, sé que tiene 40 años. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bien. Al día siguiente, acuérdense que hay una palabra clave aquí, en griego está muy bien también. En el libro de Hechos dice, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Quiere decir que la actitud que tomó Moisés fue en venganza, en la carne y no en el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Aunque no lo diga Éxodo, es lo que dice Éxodo y ahora se va a dar cuenta también. Aquí está abierto el panorama. Entonces, nosotros muchas veces tomamos actitudes que parecen correctas. El capataz egipcio que estaba maltratando injustamente al hebreo necesitaba un castigo, ¿correcto? Sí, un castigo, correcto. ¿Era injusto que lo maltratara? Sí. ¿Necesitaba un castigo? Sí. El problema es cómo se actúa en ese momento. Bien, ¿me estás siguiendo? Bien. Por el libro de Hechos yo ya sé lo que está pasando. Pero Éxodo, aunque no me lo dice así como el de Hechos, me lo deja velado y uno lo capta. Y se descubre, si usted lee la Biblia lo descubre. Entonces miró por todas partes y viendo que no parecía, estoy en Éxodo, que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ahora son 2 hebreos, ¿sí? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Ahora, dice al día siguiente, si confiamos que es el día de 24 horas, imagínense que había una persona hebrea que estaba siendo maltratada, dice que miró por todas partes y no había nadie. ¿De acuerdo? Bien, no había nadie, solamente la persona maltratada, el egipcio y él. Bien, aquí hay un montón de cosas que se tienen que dar cuenta rápido. ¿Quién contó? ¿La persona que fue liberada? Se lo contó a todos tan rápido y justo los 2 que estaban riendo lo sabían. Bien. Para que usted vea. Pero fíjese, me está siguiendo, eso es lo que usted no tiene que pensar. Pero aquí hay algo que dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía, fíjese lo que es. Mira a todas partes, así, así, así. El error es que no miró para arriba. Y lo escondió en la arena. Y cuando alguien esconde algo en la arena, va a aparecer muy rápido el tema. ¿Vio cómo es la arena? Solamente por eso le digo, lo que aquí está diciendo que tenía 40 años, que se vengó y todo, yo no puedo encontrar, no lo de los 40 años, pero lo encuentro velado en el texto. Él mira para todas partes, derecha e izquierda, a ver si alguien me puede descubrir, pero ¿por qué no buscó verticalmente hacia el Señor? ¿Por qué no se busca al Creador? Entonces, uno ve que Moisés acá actuó por ira. Entonces, si él no hubiera actuado de esa manera, no tendría por qué haber dicho, se descubrió todo, me tengo que ir. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Déjenme ver un poquito. Vemos, ¿no es cierto?, que la actitud, que Moisés fue instruido, etcétera, que vengó al oprimido y que la actitud fue hecho por venganza, ¿no es cierto? Ahora, luego el Señor, a partir de Moisés huye, ¿no es cierto? Y dice,
Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Acuérdense que Moisés había sido criado en la corte egipcia. De hecho, que hay escritos extrabíblicos, escritos egipcios, ¿no?, que hablan en tal Moses, que era un general egipcio que había traído innumerables victorias al faraón. Lo más probable es que haya sido Moisés, ¿no es cierto? Porque se hablan los Midrashim también de esto. Entonces Moisés era una persona que tenía 40 años, una persona instruida en las artes egipcias, en la filosofía, en la cultura, en la astronomía, en la astrología, en lo que fuese, seguro, no cabe la menor duda, en el arte de la palabra y del orar. Es eso. Pero el faraón, ¿no es cierto?, viendo la actitud de Moisés, lo cual también parece bien extraño, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que dice aquí. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y en la tierra de Madián va a habitar 40 años. Y aquí en la tierra de Madián es donde Moisés va a aprender, ¿no es cierto?, al lado incluso de su suegro Jetro. Acuérdense que Jetro era un sacerdote también. No era un sacerdote de Adonai, era un sacerdote de Elohim. Era una estirpe, una casta sacerdotal que venía de África hacia siglos y que estaban en el Madián, ¿no es cierto? Eran de tez negra, ¿sí? Por eso Miriam, su hermana, y Aarón, sobre todo Miriam en este caso sale como más reluciente en este aspecto, como que se quejaron. Dice, tú, dice, además te casaste con una mujer cushita, te casaste con una mujer negra, ¿no? Entonces ahí uno va a ver, ¿no es cierto?, que en toda familia se cuecen habas. En toda familia se cuecen habas. Claro que sí. Entonces había grandes problemas familiares. Moisés lidiaba mucho con su temperamento. ¿Por qué? Porque tenía problemas con su hermana, tenía problemas con su hermano. Su hermana decía, ¿por qué Moisés es el único que puede hablar con el Señor? Batallaron 40 años, porque acuérdense que la hermana muere, ¿vio? En el número 20 muere la hermana, ¿correcto? Es decir, pongamos 37 años en el desierto, descontemos los dos primeros, que estuvieron, porque Dios quiso que estuviesen 2 años, pues dice, te dejé 2 años para probar lo que había en tu corazón. Sumamos 37, llegamos a los 39 años en números 20. Eso es cuestión de ver la historia bíblica y lo descubres así, ¿de acuerdo? Y entonces, 37 años que a lo mejor lidió con su hermana, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda que había quedado leprosa? Y que la salud de Miriam fue sanada por la oración de Moisés. Es decir, tenía esa vocación como David, el corazón conforme a Dios. El problema es que no importa si tenemos el corazón conforme a Dios. El problema es nuestro temperamento, nuestra actitud. Eso es nuestro genio, ¿no es cierto? Porque nosotros aceptamos al Señor, pero no somos la maravilla andando. Esa es la realidad. Es un crecimiento constante, Entonces, aquí tenemos lo que podemos decir, enojo. ¿Por qué no? Después le voy a mostrar una palabra clave. Creo que va a venir rápido. Enojo, furia, ira. Y esta ira es asesina, porque se tuvo que ir por asesino. Porque actuó en la carne, no actuó en el espíritu. Se tuvo que ir por eso. Él actuó por venganza. No actuó, ¿no es cierto?, conforme al Señor. Él dice, voy a mirar para todos lados. Si nadie me descubrió, la hice bien. Y escondió en la arena. Yo no sé si habrá dejado la mano del cadáver arriba del arena, pero si no lo enterró muy profundamente y viene un viento más o menos, empieza a barrer la arena y aparecen las cosas. De hecho, que vieron que muchas cosas se descubren en los desiertos con estos descubrimientos, porque la arena va siendo barrida. Otras veces la arena tapa, pero muchas veces la arena barre y se descubren cosas que fueron enterradas. Entonces nosotros, cuando actuamos de una u otra manera, ¿no es cierto?, lo más probable, seguro, hacemos así, porque si actuamos mal, vamos a enterrar las cosas en la arena. Y si no buscamos verticalmente al Señor para que nos guarde, nos perdone, nos transforme, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener graves problemas como el que tuvo Moisés. Y no lo tuvo Moisés solamente, lo tuvo Miriam, lo tuvo Aarón.
porque se lo dijo a Aarón, tú tampoco vas a entrar porque no me santificaron. Y eso que era el sacerdote que hacía los sacrificios de expiación y que tenía que tener el sisaquís con Kadosh le Adonai, ¿no es cierto? Y hacía los sacrificios para expiación por el altar, por su familia, por Aarón mismo, por el pueblo, ¿no es cierto? Y glorificaban a Dios años y décadas haciendo los sacrificios, y le dice, pero Señor, con todos los años de sacrificio, ¿no es cierto?, que hicimos, ¿no es cierto?, buscando tu presencia, sí, pero faltó la última, cuando le dije que hablara, pero por una vez, sí, por una vez. Parece mentira, por una vez. Pero en el Nuevo Pacto también está así. Dice, si alguno quiere seguir a Yeshua, tiene que andar como él anduvo. Tiene que andar como él anduvo. De hecho que cometemos pecados de actitud, de palabra, de pensamiento y un montón. Pero por la misericordia de Dios podemos pedir perdón, postrarnos delante de su presencia y rogar y que nos perdone, que nos bendiga, que nos guarde, que nos encamine en su camino y rogar que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es la única. No hay. Entonces aquí yo tengo visto, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, una ira que es verdaderamente un enojo, ¿no es cierto?, una furia, porque en definitiva es furia, asesina. Hay otra que es muy complicada, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos damos cuenta, que es una ira, un enojo que es innecesario, y se lo voy a mostrar. Y fíjese lo que dice aquí, lo voy a mostrar. Ok, voy a buscar Éxodo 11. Yo ya sé que Moisés está luchando con su ira, con su temperamento, con sus reacciones intempestivas, el furor que surge, ya lo vemos en número 20. Y vemos cómo actuó por un impulso. Ahora, si yo lo veo a Moisés actuando contra el egipcio, yo lo justifico, digo, está bien, tenía que tener un castigo. El problema es de qué manera vamos a actuar cuando vemos algo injusto. Moisés se equivocó en ese momento. Por eso cuando está en el desierto, en el Madián, y está la zarza ardiendo, le dice, quita los zapatos, porque este es territorio santo. En la escritura el zapato es una forma de vestir, es una vestimenta, es quítate tu atavío humano, quítate tu atavío humano y no actúes conforme a lo que es la carne. En el capítulo 11, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 40 años, del capítulo 2 que vimos al capítulo 11 son 40 años, correcto, bien. Después de regresar a Egipto desde el Madián en el sur, Moisés tuvo muchos encuentros con Faraón, tuvo varios encuentros, enfrentamientos, ¿no es cierto? Antes de que se predijera la muerte de los primogénitos, bien. Cuando Moisés visitó, me voy a adelantar un poquito, me voy a atrasar un chiquitito, del capítulo 7. Cuando Moisés visitó a Faraón, ¿sí?, antes de la última plaga, Moisés se enojó violentamente con el rey, con Faraón. Pero Moisés se enoja con Faraón, ahora lo va a ver, yo se lo voy a mostrar con las palabras exactas en hebreo. Sin embargo, miren lo que dice en el capítulo 7:1. Adonai dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. No vamos a analizar qué es lo que significa que Moisés es como Dios y profeta. Una vez creo que hablamos algo de eso, porque si no ya nos dedicaríamos a eso solos. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Escuche esto es clave. Porque esto está en el capítulo 7 y el capítulo 11 que vamos a ver ahora está relacionado con esto, pero tiene que agarrar así, y se lo voy a mostrar. Dice, ya en un momento también dijo algo similar. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Adonai les mandó, así lo hicieron. Era Moisés ahora de 80 años. Muy bien. Aquí ya tenemos a Moisés, 40 años que tenía cuando mató al egipcio, más 40 años, lo que yo les decía, 40 años que estuvo en el Madián con Jetro, ya ahora tiene 80 años. Y sigue lidiando, ahora va a ver cómo lidia con su temperamento. Fíjese, la clave está aquí. Todo esos 6, 7 versos que son extraordinarios para unirlos todos. Pero dice, verso 3, yo endureceré el corazón y el corazón de Faraón. Y Faraón no os oirá, yo pondré mi mano sobre Egipto. Correcto. Yo ya sé lo que le dijo. Yo ya tengo que estar advertido, porque yo y usted somos Moisés, que el creador del cielo y de la tierra me está diciendo que va a endurecer el corazón de Faraón. Se va a volver obstinado, terco, sordo, ciego, y no lo va a escuchar ni a Dios, ni tampoco lo va a escuchar a Moisés y a Aarón. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos al capítulo 11. En el capítulo 11, ya vemos que tiene 80 años, nuestro buen Moisés, ¿sí? Voy a leerlo todo. Adonai dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón. Acuérdese que esta es una ira, un enojo. El otro es intempestivo, que me vuelven asesino. Me doy cuenta que me tengo que escapar porque aquí la regué de verdad, ¿sí? Me tengo que escapar. Me descubrieron por todos lados. Esta es no pudo dominar su temperamento, y este es un enojo, un furor, y se lo voy a mostrar en hebreo. Es innecesario. Y aquí se usan las palabras más duras para decir enojo en hebreo. ¿De acuerdo? Y le voy a mostrar esto para que lo vean. Adonai dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, la de los primogénitos. Esta es la última vez que va a tener el enfrentamiento con Faraón, ¿sí? Antes tuvo un montón, varios. Okay. Y en uno de esos le dice, voy a endurecerlo. Okay. Hay otro, pero este es el que leímos. Después del cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Adonai dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés será tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Adonai ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Dónde nota? Perdón, déjame un poquito aquí. Y Adonai dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Adonai había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bien, ¿dónde descubre el tema aquí? ¿Qué dice? En el capítulo 7 le está advirtiendo que Dios mismo va a endurecer a la persona, pero lo manda a Moisés en una comisión de que le diga el mensaje que tiene que escuchar, no que tiene que oír, o que tiene que oír y no escuchar. Entonces, el error de Moisés, que a los 80 años no pudo dominar con su ira, es que sale enojado. Pero no salgas enojado, no es asunto tuyo. ¿Se da cuenta? Ve cómo se nos escapa en la escritura, y eso es para nosotros también.
¿No es cierto? Veo que nosotros nos airamos, alejamos, decimos Dios tiene control de todo y nos airamos, nos enojamos, despotricamos, pero si Dios tiene control de todo, y ahí es donde uno va descubriendo, uno tiene que aprender a leer la Escritura, aprender a desmembrarla cuando hay que desmembrarla, y aprender a enganchar cuando hay que enganchar los pasajes. ¿Me está siguiendo? Uno tiene que aprender a hacer eso. Vio cuando Isaías dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Buscar de algo. Eso está dicho por otro motivo, pero nos sirve como ejemplo para buscar un poco aquí, un poco allá. Usted sabe que ahí dice salió muy enojado. Obviamente la palabra muy no está ahí, se puede traducir como muy, pero no es muy ni remotamente. Voy a poner aquí porque me dicen que ahora lo está formando. Ok, entonces les voy a mostrar algo. Es una palabra, son dos palabras. Son dos palabras que aparecen 6 veces nada más en toda la Escritura y que son palabras que aparecen. Acuérdense lo que es el número 6. El 6 es escasez, el 7 es perfección y el 8 es abundancia, para decirlo lo más rápido posible, aunque hablamos 1000 veces de eso, mucho más extendido los temas eso, ¿no? Aparece 6 veces, lo cual habla de algo malo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que 6 es el número de hombre, etcétera? Todo este tipo de cosas. La palabra que dice muy malo, que no es muy malo, y se lo voy a mostrar, es esta palabra, son dos palabras. Por separado aparecen, ¿sí? Juntas aparecen 6 veces. Ok. Ahora se las pongo bien. Ok. Esta nosotros vemos que es una A, ¿sí? Bien. Y esta es como una yevá. Pero cuando estas van juntas, ¿no es cierto? Estas en conjunto se forman en letra O, ¿de acuerdo? Esta es una A sola y esta como sola es una E. Pero cuando van en una misma letra se forma la letra O, ¿de acuerdo? De hecho, que esta palabra, en la Escritura está escrito así. Aunque esta palabra también se puede escribir con la O ahí arriba, así. Jorí, ¿de acuerdo? Así. Se puede escribir así. Pero en la Escritura, en los textos que nos competen a nosotros, está escrito con esta vocal. Esta es una letra, estas dos juntitas hacen la letra O. Tengo la palabra jorí, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la palabra af. Entonces tengo la palabra joriaf. Bien. Joriaf, ¿de acuerdo? Esa es la palabra que usted tiene como muy malo. Muy malo. Traducido en este caso. En realidad no dice así, pero hay que, de alguna manera uno lo podría traducir, ¿no es cierto? Muy enojado, ¿no es cierto? Salió muy enojado, muy enfadado. En realidad, si yo tengo traducir estas dos expresiones en una palabra, ¿sabe lo que significa furor? Salió hirviendo de furor, eso es lo que dice. Ahora le muestro lo que dice. La palabra jorí, esta, que se puede escribir así hoy también, pero en la Biblia, por lo menos en los textos estos que yo tengo aquí, los textos juntos, así aparecen 6 veces. Esta palabra significa enojo, ira. Se puede traducir como arder en ira, como cuando una olla está hirviendo. Se puede traducir como cólera. Vio que la palabra cólera es muy fuerte, ¿no? Cólera, furor. Bueno. Si yo, ¿esta sabe cómo lo puedo traducir? La palabra af, en realidad la palabra af significa cara, aunque cara en hebreo es panim, rostro, cara, ¿sí? Aunque esta palabra, literalmente, como primera acepción, es nariz. Es nariz. Af significa nariz. Rostro, también como panim. Cara, faz. Ok. Entonces yo puedo traducirlo así, mire. Furor delante de la nariz, por ejemplo, para que usted vea. Es decir, para que vea cómo salió con la cara, ardiendo de ira. Exacto, eso es lo que dice. Entonces, pero fíjese qué interesante.
Yo traje mi diccionario, pueden checarlo si quieren, pero es así. Esta palabra es af, que es nariz. También es cara, faz, rostro. Pero también significa cólera, ira y furor, igual que esta. Es la misma palabra. Lo buscan en un diccionario. ¿No? Los diccionarios chiquitos que pueden tener en su casa no va a estar así. Tienen que ser los diccionarios hebreos más grandes, donde le amplifican la palabra. Muchas veces en la escritura usted va a tener enojo ante la nariz. Es decir, está siguiendo el rostro con enojo, pero se utiliza por lo general la palabra nariz para decir enojo, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, por ejemplo, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, dice que Moisés, salió muy enojado. Lo que tenemos como muy es la palabra jorí. ¿Qué se puede traducir como muy? Porque si no tendría que traducirse, salió ardiendo de ira en su cara, por ejemplo. O si las tiene que traducir las dos como enojo, sería salió ardiendo de ira y de furor. Eso. ¿Me está siguiendo? Porque acá no dice la palabra muy. ¿De acuerdo? Okay. No existe la palabra muy ahí. Bueno. Digamos que podríamos decir que Moisés salió ardiendo chispas. Pero, si yo digo, nosotros lo entendemos en español, pero si yo digo ardiendo chispas, para que usted me entienda, si yo digo ardiendo chispas, no le doy, ¿no es cierto?, a la expresión la justicia del término. Porque acá dice que salió ardiendo de furor y de enojo y de ira. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, en este pasaje, dice que Moisés y Aarón hicieron conforme a lo que el Señor le dijo. Pero si yo veo que salió de esa manera, me doy cuenta que no supo realizar el encargo. No lo supo realizar. Lo dijo, pero si salió enojado, no supo realizar el encargo porque no santificó al Señor, que le dijo, yo voy a endurecerlo. Si yo voy a endurecerlo y te digo que no te va a oír, no tienes por qué enojarte. ¿Me estás siguiendo? ¿Vio lo que es la Escritura? ¿Se acuerda cuando a Salomón, no, ¿a quién fue? A Samuel que le dijo, no te sientas mal, Samuel, porque el pueblo no te rechaza a ti. Porque él se sentía mal como sacerdote, profeta, líder, consejero. Y el pueblo dice, queremos un rey como todos los pueblos. Y se sentía mal porque él tenía décadas sirviendo al pueblo para que haya una teocracia, gobierno de Dios. Y dice, no te preocupes, Samuel. Dice, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Me estás siguiendo? Entonces yo veo que aquí, por ejemplo, tengo una ira innecesaria. Lo que Dios le tenía que haber dicho, Moisés, tú no necesitas enojarte, no necesitas ponerte con coraje, no necesitas estar bravo. Porque si ya te estoy diciendo que no te van a escuchar, punto. Dile nada más. Pero él vio de una cosa, eso es lo que nos pasa a nosotros, pero no aquí en cualquier congregación, en la sinagoga judía, en la iglesia cristiana, donde sea. Moisés no supo escuchar el mensaje del Señor y nosotros tampoco. ¿Cuántas veces nosotros no lo escuchamos? Se puede decir también que hizo propios los problemas de Dios. Sí, claro, si uno lo ve en ese caso, sí, pero a fuerza de ser sincero y en honor a la verdad, ¿no es cierto? Cuando ve uno el pasaje de Números, si se hizo propio Moisés el problema, no le salió mal. Le salió mal. Si se lo hizo propio, le salió mal. Sí, se lo pudo haber. Por eso digo, el egipcio que maltrataba al hebreo necesitaba un castigo, ¿no es cierto? ¿Era necesario que Moisés lo matara? Probablemente no, seguramente no, ¿de acuerdo? Pero sí cuando uno lo analiza necesitaba un castigo. También pienso, ¿era injusto que lo castigara injustamente al hebreo? También, sí, correcto. Pero uno lo piensa, ¿no? El tema es que ahí haya mandatos específicos. Por eso digo, el capítulo números 20, que esas son 39 años, ahí vemos qué es lo que va pasando. Hay situaciones que uno va viendo, las va viendo. Entonces, cuando tenía 40 años, actúa con un enojo tal que lo convierte en un proscripto, que lo convierte en un fugitivo. Entonces, si pasa eso, y ni siquiera él no busca al Señor,
De hecho que el Señor tenía una manifestación después en el Madián en la zarza ardiendo, lo cual es un tema también no tan sencillo, ¿no? Es para estudiar mucho. Ok. Moisés actuó de una manera con furia que no era la intención y no era el deseo de Dios. Dios no le dijo, enójate, si no, él le dijo, da el mensaje. Entonces el enojo de Moisés, la ira de Moisés, la furia de Moisés, es esta palabra tan compleja, porque son palabras muy fuertes. Por ejemplo, le voy a mostrar algo, si quieren para que vean el tiempo que tenemos rápido. ¿Sabe dónde aparece esta? En primera, por ejemplo, si quieren se las anota y después las busca. Primera de Samuel 20. Déjenme checar porque el verso tengo mis dudas, pero lo voy a checar. Porque me anoté los demás. Primera Samuel 20. A ver. ¿Se acuerda Saúl, ¿no es cierto? La amistad de David, ¿no es cierto? Bueno, David y Jonatán, ¿no es cierto? Verso 33, 1 Samuel 20, 33, dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Se acuerda? Acá estamos sin chiquita, acá la cosa es grande. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y, bueno, y al otro día usted creo que conoce la historia, que bien hay que aprender mucho de este pasaje. La palabra exaltada ira que yo tengo aquí es la palabra joriab, ¿no es cierto? Que bien la otra que salió muy enfadado, muy enojado, no sé cómo tenía la traducción anteriormente aquí, salió muy enojado, muy enfadado, etc. Es la que se traduce aquí como exaltada ira, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. ¿Saben dónde aparece? Debemos mostrar esto. En Deuteronomio 29. 29. Ok, aquí está. Aquí se habla, ¿no es cierto? Voy a leerle de aquí para que vean cómo viene la historia, porque a lo mejor no se acuerda el pasaje, entonces no va a entender el texto. Verso de Deuteronomio 29, 21. Y dice: y lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrita en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Adonai les habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma, Zeboim, los cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo? Eso se refiere a Israel ahora, ¿no? ¿Por qué hizo esto Adonai a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Sabe lo que está diciendo? Que las naciones se van a asombrar aquí de la ira y el furor que va a tener Adonai contra la tierra de Israel por haber desobedecido su palabra. Y las naciones van a decir: ¿qué está pasando? Bueno, la palabra que usted tiene, gran ira, es la palabra joriab, ¿de acuerdo? Con gran ira. Entonces, usted va a ver que ¿dónde aparece esta palabra? En el enojo de Moisés, aparece cuando querían matar a David, ¿de acuerdo? Aparece cuando hay un furor tremendo de Dios por la desobediencia del pueblo. ¿Me está siguiendo? Para que vea usted que si yo decía está ardiendo de ira, o está como una olla hirviendo, o está sacando chispas, no hace justicia al concepto, porque las 6 veces aparecen en 6 lugares complejos, muy fuertes, demasiado fuertes. Ahora, vamos a ser más rápido, si no, vamos a ser bien rápido. Era un enojo innecesario.
realmente era innecesario. Si bien cumplió en cierto sentido el mandato del Creador, en honor a ser sincero, no lo cumplió cabalmente, porque ya le había advertido de que, aunque no se lo dice así, pero no tenía por qué enojarse. Tú das el mensaje, pero no tienes por qué enojarte. Ahora, hay otro que hace que el enojo cause destrucción. Entonces, usted se va a acordar en Éxodo 32, donde está el famoso becerro de oro, ¿no? Bien. Moisés venía lidiando con su ira a los 40 años por volverse un fugitivo de Egipto, y lo querían matar en Egipto. Tuvo que volver después de 40 años. Cuando ya tenía 80 años, no cumple cabalmente un mensaje del Señor, porque dice que sale Joriab, ardiendo de ira porque no le escucharon. Pero el hecho de que arda en ira, sabiendo que no lo escucharon, es una blasfemia contra el Creador. Porque si el Creador me dice, no te van a escuchar, ¿por qué ardo en ira cuando no me escuchan? Porque él me dice, no te van a escuchar, por lo tanto es un mandato del Señor. Es un mandamiento del Señor. No te van a escuchar. Como le está diciendo, no te van a escuchar, por lo tanto no te enojes. Y si él se enojó, por lo tanto, él transmitió el mensaje a Faraón, pero no escuchó el mensaje que Dios le dio a él. Esa es la diferencia. Entonces Moisés venía luchando mucho a los 80 años con su temperamento. De qué es lo que tiene que escuchar de Dios y qué es lo que tiene que hacer y decir. Bien. Por ejemplo, en el libro de Números que leímos, le pasó lo mismo. Ahora, lamentablemente la historia no termina aquí, porque, ¿no es cierto?, está en Éxodo 32, ¿no es cierto?, muchos meses más tarde el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al Sinaí. Cuando llega al Sinaí, recibe un mandato que es muy largo y muy complejo, ¿no es cierto?, donde dice que el pueblo tenía que tomar determinadas actitudes y Moisés tenía que subir, donde estuvo 40 días y 40 noches, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Cuando está en la presencia del Señor, el pueblo de Israel que está abajo comienza a impacientarse, comienza a intranquilizarse. Ya están pasando 25, 30, 35, 38, 39, 40 días, no hay respuesta. 40 días y 40 noches, realmente son 40 días y 40 noches. Pero ¿se acuerdan cuando vimos el número 4, el 40, etcétera, y el 400? El número 40 es un número que ejemplifica un tiempo determinado. Por eso de repente están los 40 días, están las 40 noches, están los 400 años. Es un tiempo determinado, es un tiempo. Acuérdense que le dice 400 años será tu pueblo oprimido en tierra extraña, le dice a Abraham. Pero en Éxodo me dice que estuvieron 430, ¿se acuerda? Y que explicamos bien por qué dice 400 y 430, no hay ninguna contradicción, solamente hay que buscar un par de cosas como estamos buscando ahora. Un poquito más complejo, pero se logra descubrir por qué dice eso. Ok, entonces el pueblo comenzó a intranquilizarse, se siente nervioso por la ausencia y dice, ahí está, el pueblo, después, ¿no es cierto?, de cierto tiempo, ¿ok? Le dice, hagamos ¿qué? Un becerro de oro y adorémoslo. Pero hace unos meses, un par de semanas, son 2 meses y pico, ¿no es cierto?, para los 50 días, dice, estábamos adorando al Señor con los cánticos a la salida de Egipto. Y aquí me detengo un segundo para que vean. Cuando hacemos las cosas mal, nos vamos a dar cuenta cómo las hace el Señor. Yo, Moisés, mato al egipcio por mi propia cuenta, me vuelvo un asesino y lo entierro. Y lo entierro mal porque después todo el mundo lo descubre, ¿sí? Cuando Dios quiere hacer las cosas, entierra o sumerge a todos los egipcios en el Yansuf. Es decir, si yo tomo por mi propia cuenta y quiero matar a un egipcio por venganza para ser el Salvador, no lo voy a lograr. Cuando Dios quiere sumergir a todo el ejército egipcio, lo hace en un segundo.
¿Se da cuenta la diferencia? Por eso es que la Biblia hay que buscar aquí, buscar allá y buscar allá. Yo mato al egipcio y lo entierro. Me descubre. Dice Moisés, si hay que matar a los egipcios, ¿no es cierto? Y si corresponde eso, me voy a encargar yo, dice el Señor. Entonces, el Yamsuf abierto, entonces se cierra y dice, y todo el ejército pereció. ¿Viste, Moisés? Tú, por haber matado a un egipcio, tuviste fugitivo 40 años, y el Señor lo hace en un segundo. Por eso 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años para el Señor. No estamos hablando de que los egipcios merezcan la muerte, estamos hablando de que la cultura egipcia tenía que ser sumergida porque estaba destruyendo al pueblo del Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero yo entierro a un egipcio y me va mal. Y el Señor entierra, pongamos, sumerge a todo el ejército egipcio, y es la alabanza y la gloria al Señor. Y ahí, en ese momento, todos alaban al Señor, ¿de acuerdo? Estamos llegando a los 50 días, y que dicen, adoremos, formemos o creemos, construyamos un becerro de oro y adorémosle. Son palabras mías, porque no dice así, pero es lo que está diciendo. Construyamos un becerro de oro y adorémosle. Bien, en el capítulo 32, lo voy a leer lo más rápido que pueda y se los voy a comentar rápidamente, ¿sí? Ya tenemos el enojo que es asesino, un enojo, una furia que es innecesaria, y un enojo que me vuelve destructor de algo tremendo. Usted se va a dar cuenta lo que es la destrucción que hizo Moisés, fue tremenda. Pues ahora se lo voy a mostrar para que vean. Voy a leer. Bien, a ver, déjenme ver desde dónde, para no leer todo. Ya sabemos que construyeron el becerro de oro. Bien, desde el 9, 32:9. Si ustedes se acuerdan lo anterior, ¿ok? Esperemos que sí. Y que yo también me acuerdo. Dijo más Adonai a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Adonai su Dios y dijo: Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para amarlos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Bien, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado están escritas. Presta atención acá que hay una clave, ¿sí? Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Bien, el pueblo se había rebelado, Moisés obra como un intercesor, hace que Dios conmueva su corazón, que Dios busca eso también, que conmovamos nuestro corazón para poder interceder, y con eso movemos las manos del Señor, y el Señor tiene complacencia, ¿no es cierto? Y tiene condescendencia con nosotros. Y entonces le dice: bueno, yo los perdono, ¿cierto? Bueno. Y dice, y Moisés volvió, ¿no es cierto?, con las tablas escritas por ambos lados, escuché, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran, después se lo puedo anotar en hebreo otro día para que vea cómo dice. Y las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Correcto? Bien. Grábese esto por una razón. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de peleas hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés,
y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. De hecho, correcto, déjeme ver aquí. La palabra que se utiliza para que estaban bailando y regocijándose es la palabra hazak. La palabra hazak significa hacer deporte, la palabra hacer deporte, jugar, alegrarse, regocijarse, el verbo hazak en hebreo. Se utiliza también para burlarse, ¿no es cierto? Cuando Ismael, ¿no es cierto?, también se burlaba de Isaac, ¿no es cierto?, se utiliza la misma palabra. De hecho, que el nombre Isaac viene del verbo hazak también, que significa risa. Pero en este caso está hablando, porque la palabra cuando se usa, esta palabra se usa en sentido bueno y en sentido malo. En sentido malo habla de obscenidades. ¿De acuerdo? El verbo hazak. Se utiliza, de hecho, que el nombre mismo deriva del nombre Isaac. Pero el nombre Isaac significa risa, simplemente risa. Isaac significa risa. Y el verbo hazak también significa reírse, sonreírse, regocijarse, alegrarse, jugar, hacer un deporte. En memoria no me acuerdo todo, pero también significa burlarse. Y en ese sentido la palabra es gravísima. Cuando se usa en ese sentido la palabra es gravísima. Entonces Moisés vio que estaban danzando y todo esto, ¿no es cierto? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, el de oro, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Para nosotros es inimaginable esto. Usted tiene un animal de oro, ¿no es cierto?, con determinado tamaño y dimensiones, y tiene eso, lo reduce a polvo, lo pasa con agua y se lo da como un brebaje para que se lo trague. Nosotros no lo podemos ni imaginar eso, mi hermano, ni imaginar. Verdaderamente eso no lo podemos ni imaginar. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo usted aquí? Mire, Moisés dice que ardió en ira, ¿correcto? Pero él está trayendo una cosa, fíjese lo que es. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice que las tablas, verso 33 dice, las tablas eran el testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura es la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando yo veo esto, yo lo disculpo a Moisés. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo y usted hubiera hecho lo mismo, ¿correcto? ¿Sí? Lo único que Dios no lo disculpó, y se lo voy a mostrar. Dios no lo disculpó. La escritura de quién era? Era de Dios. Pero las tablas, ¿quién las había hecho? Dice. Las hizo Dios. Entonces, Moisés, en un acto de ira destructiva, por el enojo, ¿no es cierto? Usted va a decir, es una ira justificada porque estaban ofendiendo al Creador. Pero Moisés destruyó no solamente la escritura, sino que destruyó las tablas que había dado el Señor milagrosamente. Por eso, luego, en otro pasaje, Dios le va a decir, ahora se lo voy a mostrar, sube al monte, Moisés, pero ahora las tablas las haces tú. Yo ya las hice una vez. Ahora el trabajo es tuyo. Las voy a escribir yo, pero las tablas las labras tú. Por eso nosotros cuando vemos Éxodo 32, esa actitud de Moisés la exoneramos y lo disculpamos. ¿Sí? Pero Dios no lo hizo. Sí, porque el pueblo no tenía nada, el que conocía los mandamientos nada más era Moisés. Claro. La actitud ha sido tremendamente distinta y se lo voy a mostrar, miren. Ahí mismo, en Éxodo 34, dice así: Adonai dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, bueno, alízate 2 tablas, no nos interesa, ¿no?
Dice, alízate o lábrate, porque se puede traducir alízate, lábrate, etc. Alízate 2 tablas de piedra. Prepáralas tú. Porque las otras las preparé yo y tú las rompiste. Por eso cuando nosotros actuamos no nos damos cuenta que quebramos una relación con el Creador directamente, la rompemos y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Por eso yo tomé la para allá, que es Jucat, ¿no es cierto? Y tomé el pasaje de Números 20, donde hay una ira enardecida de Moisés, que por error lo hizo. Fíjense, quiere decir que tenemos, que por error lo hizo obviamente, tenemos a los 40 años una ira que lo convierte en asesino. Bien. A los 80 años hay un mensaje de Dios para Moisés y para el faraón. Pero Moisés cumple con el mandato hacia Faraón, pero no recibe el mensaje hacia él. Y entonces se enoja, por lo tanto, ¿no es cierto?, sale enfurecido con esta palabra que yo les mostré, Joriab, ardiendo en ira, ¿sí?, porque no supo escuchar la palabra de Dios para él. Voy a endurecer a Faraón y no te va a escuchar. No sé por qué te enojas, Moisés. No te enojes, ¿de acuerdo? En el becerro de oro, lo mismo. Moisés trae tablas creadas, fabricadas de piedra, pero por milagro del Señor, ¿no es cierto?, llamémosle piedra, y escritas por el Señor. Y Moisés las rompe. Uno dice, es una justa indignación, correcto, es una justa indignación porque ve la blasfemia contra el Creador, pero tenía que haber consultado con el Señor. Por ejemplo, ¿se acuerdan Abraham y Abimelech? Que dice que había un problema de tierras y Abimelech junto con Ficol, el príncipe de su ejército, se va con Abraham y dice, hacemos un tratado de paz por estas tierras, ¿sí? Bien, entonces Abraham hace un tratado y al final dice que hace un altar. En el siguiente verso el Señor le dice, entrégame a tu hijo, al que amas, a Isaac, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué está pasando allí? Abraham, ¿no es cierto?, hace un tratado con Abimelech, pero no consultó al Señor. Y Abraham entregó tierras a los filisteos, ¿no es cierto?, en este caso Abimelech, que eran las tierras, lo que hoy es la franja de Gaza. ¿De acuerdo? Porque Abimelech le dice, hagamos un pacto, porque si no hacemos un pacto, tus hombres y hombres se van a pelear. Y Abraham no consultó al Señor. Y le entregó tierra de la promesa del capítulo 14 y 15 de Génesis. Le entregó tierra de la promesa en un pacto al extranjero, pero que eran tierras de la promesa de Dios. E inmediatamente le dice, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Por eso, a veces hacemos cosas, ¿no es cierto?, que quebramos la relación. Tú entregas tierras de la promesa, entonces ahora me entregas a tu hijo. ¿Cuál? El hijo de la promesa. De hecho que ese es un pacto, ¿no? Porque se lo entrega y se dice que se lo entrega. Porque cuando bajaron, dice bajó Abraham, pero no dice que bajó Isaac. ¿De acuerdo? Bien. Eso para que vayamos viendo. Entonces luego tenemos, ya para terminar, volvamos a Números 20. Números 20. Ya terminamos. Número 20, vamos a volver a leer desde una parte. Verso 8 dice, toma la vara y reúne la congregación. Acuérdense que Moisés tiene 119 años, casi 120, todo lo que le pasó, ¿no es cierto? Y también hablamos de Miriam, de Aarón su hermano, que también nos volvieron locos, entre otras cosas. Y aquí está, ¿no es cierto?, aguantando 80 años, ¿no es cierto?, en el 80 años, aguantando al pueblo, porque sí, lo estaba aguantando de alguna manera, y luchaba con su ira, con su temperamento. Y no me diga que usted no lucha con sus decisiones, y lucha con sus temperamentos, lucha con sus reacciones, lucha con sus deseos y un montón de cosas. Claro que sí. Se lucha mucho, ¿no?, en ese sentido. Y le dice así, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña vista de ellos,
Y él le dará su agua y le sacarás agua de la peña y le darás de beber la congregación y a sus bestias. Entonces tomó Moisés la vara de delante de Adonai como él le mandó. Hasta acá va bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, hasta ahí viene bien. Oíd ahora, rebeldes. No tenía por qué dar ese discurso, no era mensaje. Lo mismo le pasó con lo de Faraón cuando salió enojado, no tenía por qué haberlo hecho, ¿de acuerdo? Os hemos de salir agua de esta peña. Este sentido, como dijo también el hermano que hacía propio las cosas del Señor, en esto, de hecho que por ahí dice, ¿no es cierto? Porque no creíste, y por lo tanto, dice, había un sentimiento de incredulidad. Pero si hay un sentimiento de incredulidad, y el Señor mismo se lo está diciendo, cuando Él dice sacaremos agua, ya es un acto que casi es un indicio de blasfemia. ¿De acuerdo? Es un indicio de blasfemia. Okay. Dice, entonces, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios, a pesar de la blasfemia, de la rebeldía del pueblo, que lo quería linchar a Moisés y Aarón, a pesar de que no le creyeron, es la gracia de Dios la que se manifiesta. ¿Usted no le ha pasado, mire, no le ha pasado a usted muchas veces, y seguramente nos pasará otra vez? Muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando estamos en el espíritu y cuando estamos en la carne, ¿sí? Cuando estamos en la carne, ¿cierto? De hecho que Moisés lo estuvo porque no escuchó, le pasó eso. Cuando Moisés no supo escuchar al Señor, nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no estamos en el espíritu, estamos en la carne. No quiere decir que seamos carnales, ¿no es cierto? Pero estamos en la carne, no en el espíritu. Y se nos produce un cortocircuito espiritual. Hay un cortocircuito espiritual. Y de hecho que Moisés lo tuvo. Porque si no, no hubiera salido enojado de Faraón. ¿De acuerdo? Si no, no hubiera roto las tablas de piedra que eran creación de Dios. No la escritura. La tabla, el material, es un material que le dio Dios directamente. El material. Y entonces le dice, ahora te labras tú las piedras. Porque ya las rompiste lo que yo hice. Y si nosotros rompemos, quebramos, destruimos lo que el Señor hace. Créanme que si usted lee, por eso lo traté de llevar en Moisés, con otros personajes bíblicos también pasa lo mismo, ¿eh? Hay que saber buscar y buscar y buscar. Claro que sí. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo ya la Biblia me la sé, yo ya me sé la teología, No, ni usted ni yo sabemos nada. Ni usted, ni uno en las iglesias, ni en la sinagoga. Esto es un aprendizaje de toda la vida hasta el último momento que nos muramos, hasta el último segundo que nos muramos. ¿Por qué? Porque Moisés me da el ejemplo. Por eso le dije, si no aprendemos de Moisés, por lo menos aprendamos. Si no aprendemos de Moisés cómo fue luchando con la ira, porque sí tenemos que aprender estos pasajes, acá ¿qué es? Es una ira rebelde, de rebeldía. Me rebelo, Señor. Estoy cansado, este pueblo me tiene hastiado, estoy fastidiado, ya no doy más. Ahora, después de 119 años, otra vez me traen un grupo para lincharme. ¿Sí? Y entonces, parece mentira, pero no pudo superar, por más educación que traía de Egipto y con todas las ciencias y artes de Egipto y con todos los milagros que vio del Señor y la gloria del Señor manifestándose, no lo pudo superar. Y Dios terminó con su paciencia y lo perdonó. Terminó con su paciencia y llevó la consecuencia. No vas a entrar a la tierra prometida. Te perdono, pero no vas a ver el fruto de todo tu sacrificio en el desierto. No lo vas a ver hoy. ¿Por qué? Por su rebeldía y por casi ese sentimiento, ¿no es cierto?, de blasfemia. Por eso, la única respuesta que tenemos la Biblia, hay muchas respuestas, pero hay una sola en general, es buscar la grande misericordia del Señor, que el Señor vaya puliendo, que el Señor vaya renovando nuestras vidas, nuestras fuerzas, fortaleciendo nuestro espíritu y alentando nuestro corazón. Porque así como actuó Moisés,
usted y yo venimos actuando muchas veces hasta este día. Y si no lo corregimos, si no lo vamos corrigiendo, hasta cuando lleguemos a 120 años, ojalá lleguemos hasta 120 años como Moisés, nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo, que tenemos años en edad, pero no tenemos crecimiento en madurez. No tenemos ese crecimiento. Por eso vemos a Moisés en 4 etapas, ¿no es cierto? Desde que lo convierte, su temperamento lo vuelve como un asesino, después no sabe escuchar el mensaje y tiene una furia, ¿no es cierto?, que cualquiera se sorprendería. Si ya te avisó Dios, ¿para qué haces esto? Y después un enojo destructivo, rompiendo lo que elaboró Dios. Lo que elaboró Dios lo rompió. Uno dice, tuvo una justa indignación y lo justificamos. ¡Ah, qué bárbaro! Nosotros justificamos la justa indignación de Moisés y Dios le dice, ¿qué justa indignación? Ahora las piedras las haces tú. Fíjate qué interesante. Pueden aparecer las tablas de la ley hoy, ¿sí? Hoy no van a aparecer. Yo no sé cuándo van a aparecer. Yo sé que los arqueólogos dicen y ciertos teólogos dicen, no, eso va a aparecer en un tiempo futuro cuando Israel vuelva a la tierra. Pero van a aparecer el Arca de la Alianza, que es el perdón a las naciones, van a aparecer las tablas de la ley. Pero van a aparecer tablas de la ley con la escritura de Dios, pero no con el trabajo de Dios en las tablas. Ese va a ser el trabajo de Moisés. No se puede tener lo que elaboró Dios porque el hombre lo rompió. ¿De acuerdo? Y vamos a llegar hasta los 120 años, si llegamos, o hasta que el Señor nos permita, ¿no es cierto?, con los mismos problemas. Si tenemos la advertencia esta de Moisés, no es el único ejemplo, hay varios personajes con varios ejemplos así, ¿sí? Pero si nosotros en esta hora aprendemos de esto, sabemos cómo encomendarnos en el Señor. Por un segundo, ¿no es cierto?, de ira, de temperamento, de furor, de enojo, de lo que fuese, podemos echar por la borda décadas, años, según la edad que cada uno tenga, ¿no es cierto?, en el camino y en el testimonio del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, bendito eres tú. Dios, nuestro Rey del universo, te damos gracias por la vida, por la misericordia, por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Levantamos, Señor, tu presencia en alto, levantamos nuestra tefilá al trono de la gracia, clamamos en el lugar santísimo, suplicamos en el altar de tu presencia misericordia para nuestras vidas, misericordia, bendición para nuestras vidas y nuestros hogares, misericordia, bendición para nuestra Keilah, Señor, y para cada uno de tus hijos en todo el mundo, judíos y gentiles que, Señor, han abrazado tu palabra en todo el mundo. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres grande, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes y hacedor de maravillas. No hay nada imposible para ti. Te damos gracias por el don de la vida. Te reconocemos como creador del cielo y de la tierra y como el dador de la vida. En el altar de tu presencia postramos nuestras vidas, reconociéndote como que nos has creado, nos has sostenido, nos has formado y nos has sustentado hasta este día, Señor, por tu grande misericordia para la gloria de tu nombre y no porque nosotros lo merezcamos, Señor, por nuestros méritos, por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, por nuestras bondades, Señor, que no son nada delante tuyo. Bendito y alabado sea tu nombre. Clamamos para que en esta y en toda hora, Señor, nos des tu reposo y el shalom de lo alto, para que en esta hora y en todo tiempo nos des la sabiduría del conocimiento real, genuino de tu palabra. Señor, no lo que nos dicen los hombres, sino lo que, Señor, nos enseñan que verdaderamente dice tu palabra. Que podamos a través de tu palabra, Señor, y la unción de tu Ruach HaKodesh, crecer, madurar, estar fortalecidos y alentados. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú no eres deudor de nadie. Tú eres Rey de reyes, creador de todas las cosas. Y a pesar de los errores de tus siervos, Señor, tú fuiste grandemente perdonador y grandemente, Señor, derramando tu gracia para que en los momentos aún de rebeldía, Señor, tan tremenda que tuvo nuestro pueblo y aún tus siervos, Señor,
Tú eras el proveedor del agua, el proveedor de milagros y de maravillas, el proveedor de grandes liberaciones, Señor, del pueblo, liberándolos de la peste, liberándoles del mal, liberándolos de los enemigos. Grande, misericordioso y hacedor de maravillas. Te damos gracias. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos cada día de la semana. Guarda siempre nuestro acostar y nuestro levantar. Levántanos cada día con renovadas fuerzas y con tus milagros y maravillas delante de nuestros ojos. Guarda siempre nuestras salidas y nuestras entradas, librándonos de todo mal, librándonos de accidentes, librándonos de trabas y de tropiezos, librándonos de tragedias, de catástrofes, de calamidades, porque tú eres el que sujeta en tu puño poderoso, Señor, los movimientos de la tierra, los volcanes y las tragedias, Señor, en esta ciudad y en este país. Está todo bajo tu control. Grande, misericordioso Rey de Reyes, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que pase, Señor, la unción de tu aceite fresco sobre nuestros cuerpos, de la cabeza a los pies, de adentro hacia afuera. Limpia nuestras vidas, limpia nuestra mente, Señor, renueva nuestro espíritu. Limpia, Señor, nuestro cuerpo, sánanos y fortalécenos. Llévate cautivo a toda enfermedad, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Arrebata todo mal y enfermedad de nuestros cuerpos, todo mal y aflicción de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra congregación. Arrebata todo lo malo y toda enfermedad. Llévalo a los lugares lejanos, ocultos e inmundos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. El Seol y el Abadón no tienen participación con tus hijos que tú guardas, que tú redimes, que llevas en la palma de tu mano y que los guardas como la niña de tu ojo. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.